Queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestro curso. A ver, en la primera hora, ya definitivamente vamos a empezar con el capítulo 1. ¿Sí? Ya voy a plantear el problema, pero antes de eso, tengo todavía por lo menos unos 2 puntos dentro de lo que podríamos llamar los preliminares. ¿Sí? Aquí a mano derecha voy a escribir lo que tengo planificado para la clase. ¿Sí? A ver, básicamente estamos en el... Voy a completar las ideas del prólogo y la introducción de fundamentos de ontología dialéctica. ¿Sí? En segundo lugar, quiero mostrarles unos cinco fuentes sobre el problema de si la ontología es una ciencia. ¿Sí? Y finalmente vamos al capítulo 1. Capítulo 1 tiene 5 secciones. Una de ellas está dedicada al pensamiento de Lorenzo Peña. Vamos a estudiar, entre otras, la respuesta escolástica, la que da Frege, que es el fundador de la lógica matemática, y Étienne Gilson, que es un neotomista francés. ¿Ok? Bien. Para Frege y Gilson necesitamos mínimo 1 hora para cada posición, para verlo a detalle. Posiblemente en total se miran solamente en esos 2 autores unas 3 horas. Y entonces empezaré con los acápites 1 y 2. Si tengo tiempo, avanzaré a Frege. Esto no es seguro que lo cumpla. ¿Sí? Bien, entonces este es el plan. Empecemos. A ver, verán. Voy a completar cuestiones introductorias. ¿Sí? El hecho de que he escogido un texto particular para la enseñanza de la materia amerita un comentario. ¿Sí? A ver, una de las ideas que defiende Lorenzo es que él no quiere presentar el tratamiento de los problemas filosóficos de una manera neutral. ¿Sí? Estamos en clase 6. ¿Sí? No neutral. ¿Sí? O si quieren, perdón. Recuerden, el color rojo es opinión personal de rechazo. ¿Sí? Es decir, recordemos, vamos a abordar problemas filosóficos y obviamente eso implica que analicemos varias teorías, digamos, para no complicar, 3 teorías. Cada una de estas tiene sus razones a favor, razones en contra, y a la final nosotros lo que queremos hacer es resolver este problema. ¿Sí? Pero resolver de un modo absoluto. ¿Sí? A ver, por ejemplo, aquí vamos a ver Frege, acá Gilson. Y bueno, aquí tenemos la escolástica, y aquí teoría 4, Lorenzo Peña. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a contentar simplemente diciendo para Frege la existencia es tal cosa. Para Gilson la existencia es tal cosa.
La escolástica, Lorenzo Peña. Lo que nos interesa es preguntarnos cuál de ellas es más satisfactoria o, si quieren ustedes, menos problemática. De antemano sabemos que no hay teoría perfecta, toda teoría tiene sus objeciones, sus defectos, sus debilidades, como toda obra humana. ¿Sí? Pero hay que hacer una elección. ¿Sí? Entonces, tenemos que avanzar. Queremos encontrar la mejor solución. Esa es la tarea que tenemos que hacernos con respecto a cualquier problema. ¿Sí? Solución. ¿Cuál es la solución? La mejor solución. ¿Sí? Bien, pero eso no relativizado a un autor o a una corriente. Entonces, esa es la pretensión que tiene Lorenzo y me parece correcta. ¿Sí? O sea, no podemos decir para Leibniz, para los griegos. Pero obviamente la respuesta que propone Lorenzo será la suya. O sea, yo no pretendo ni adoctrinar ni ganar adeptos para esta posición de la ontofántica o el cumulativismo. Yo en todos mis cursos de filosofía respeto, quizás como más que nadie, el derecho de libertad de pensamiento. Por más que el modelo educativo de la Universidad de Cuenca no esté garantizando ese derecho. En ese sentido me voy en contra del modelo educativo de nuestra universidad. A propósito, el próximo lunes hay asamblea de la facultad, en la tarde, toda la tarde, de 3 a 6, perdón, para analizar el modelo educativo, la nueva propuesta. ¿Sí? Bien. Entonces, cada quien tiene su historia, su experiencia. Ve el mundo de determinada manera. Lo que yo quiero que ustedes consigan es que a través de este estudio ustedes lleguen a abrazar una posición personal. Cada quien debería decir, para mí la respuesta más convincente es la 3. Por esto y por esto y por esto y otro. ¿Por qué no las otras? Entonces, en el fondo se trata de evaluar qué fundamentos hay y cuál es menos problemática. ¿Ok? Bien, entonces vamos a huir de esto. No todos los libros tienen este objetivo. Por ejemplo, Jaspers en ética. A veces uno lee un capítulo, 3 capítulos, 4 capítulos. Obviamente está en una discusión entre dos grandes corrientes y no sabemos o no está claro por dónde va Jaspers. ¿Cuál es la teoría privilegiada, preferida de él? ¿Ok? No creo que él sea indeciso, pero no se muestra. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer yo en clase es presentar de la mejor manera todas las teorías, pero al final preferir una de ellas. Y eso es lo que está en el texto. ¿Sí? Bien, entonces daré un ejemplo de filosofar, de filósofo que está reflexionando sobre ciertos problemas. ¿Ok? Bien, esta es una idea que quería suplementar. ¿Ok? Y con eso creo que están abarcadas, explicadas las principales ideas de tanto el prólogo como la introducción. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Ahora, veamos
Les traje 5 libros que quiero compartir con ustedes. A ver, 2 son de filósofos del Círculo de Viena, el neopositivismo, ¿sí? El periodo entre guerras en el siglo pasado. El uno es de Ayer, el libro se titula Lenguaje, Verdad y Lógica. ¿Sí? Y en el primer capítulo, solo les leo capítulo 1, dice: la eliminación de la metafísica. ¿Ok? A ver. Ya, desde un punto de vista empirista, y de ahí vamos al neopositivismo. La metafísica no tiene sentido, ¿sí? Y en realidad toda la filosofía, ¿sí? ¿Por qué? Sin sentidos no significa nada, es como un bla, 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 ¿sí? Palabrerías. Pero no en el sentido de habladuría, sino de que no se entiende nada. No dice nada. Es un discurso vacío, sin contenido. Eso es, hay que tomar esta expresión en sentido literal. No es que simplemente las oraciones sean falsas, es que no dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una teoría del significado, ¿sí? Que es la siguiente. Una oración es significativa, ¿sí? Una oración es significativa sí y solo sí. Condición necesaria y suficiente. O con otras palabras, es lo mismo que poder ser verificable. Que sea constatable su verdad o falsedad empíricamente. ¿Sí? La verificación tiene que ser empírica y esta terminación habla de posibilidad. Se refiere a que para que una oración tenga significado, entonces debe ser posible que nosotros descubramos su verdad o falsedad empíricamente. ¿Ya? Caso contrario, si no se da esta verificación, la oración es sin sentido. Un ejemplo, que no tiene nada de metafísico, ¿sí? Supongamos que encontramos un objeto de cristal, podría ser un vaso, una jarra, un adorno, caído en el suelo o hecho pedazos. Eso es el hecho, ¿ok? Ahora nos preguntamos, ¿por qué se rompió? ¿Sí? Ok, entonces, fíjense, tenemos lo siguiente. Hay un hecho empírico, constatable, y con respecto al cual, pero es algo extraño, algo que nos llama la atención, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué? Aquí estos son 2 palabras separadas, ¿ok? Nos preguntamos, ¿por qué se rompió? Y una hipótesis es la de que sucedió un temblor fuerte. Podría ser que el temblor hizo que se caiga ese objeto de cristal, ¿sí? Pero puesto que si no hay manera de comprobar esa relación de causa a efecto, entonces esta pregunta, por ser inverificable, carece de sentido. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está aquí en el fondo. Tenemos la observación, o si quieren ustedes, más en general, la percepción, por los 5 sentidos.
En ausencia de esto, entonces desaparece el significado. Y esto obviamente no es algo subjetivo. Es una observación que puede repetirla cualquier sujeto. ¿Ok? Entonces, aquí se está enraizando lo que es el significado, que es una característica del lenguaje, con algo que nosotros constatamos mediante los 5 sentidos. ¿Ok? En ausencia de esto, desaparece el significado. Esa es la razón por la cual todos los problemas metafísicos se van al tacho de basura, porque están más allá de la observación, son transempíricos. ¿Sí? Si es que el alma es diferente del cuerpo, entonces por definición no es observable. ¿Cómo podríamos demostrar la existencia del alma? Puesto que no la podemos ver, ese problema es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Y esto que pasa con la metafísica, también con la teología filosófica, antropología filosófica y la ética. Bueno, no escapa ninguna disciplina filosófica. ¿Ok? Bien, les puse el ejemplo de ayer. ¿Sí? Y el siguiente ejemplo es de Carnap. Este artículo dice la superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje. ¿Sí? Y una de sus secciones es dice la sección 3 de palabras metafísicas carentes de significado. Capítulo 5, pseudo proposiciones metafísicas. Capítulo 6, carencia de sentido de toda metafísica. ¿Sí? Es simplemente la continuación del autor anterior. ¿Sí? A ver. Acá. La metafísica no tiene sentido. ¿Ok? Bien, entonces nos topamos con el problema de que hay filósofos que no creen en la metafísica y dan razones para eso. ¿Ok? Bien, ahora respuestas. Les traje 2 textos diferentes. Esto es de los años 30, a ver si me permiten, podría buscarles el año. A ver, el de ayer es de 1958. Veamos el de Carnap. No sé si puede encontrar la fecha. ¿1931-1932? ¿Sí? Es anterior. A ver, un añadido con respecto a Carnap. En la sección 5, pseudo proposiciones metafísicas, Carnap pone ejemplos que podrían tal vez estar tomados de Heidegger. ¿Sí? Aquí está en una nota a pie de página, se hace referencia a qué es la metafísica de Heidegger, que a propósito fue un texto sobre el cual yo seguí un seminario en Lovaina. ¿Ok? Escuchen, dice, buscamos la nada, encontramos la nada,
conocemos la nada. La nada nadea. La nada existe solo porque, puntos suspensivos. Bien, la última suena absurda. ¿Sí? Que no es, conocemos la nada, eso es imposible. Bueno, hay que tener una teoría para interpretar esas oraciones. Esto es Heidegger. Entonces, me parece que, bueno, Carnap está señalando oraciones de otro filósofo que ha escrito en alemán, ¿sí? Y que son criticables. Pero no se trata simplemente de que la metafísica o la filosofía de Heidegger sea sin sentido, sino toda metafísica. Es algo general, ¿sí? Ahora, por otra parte, entonces, esta afirmación es muchísimo más fuerte que decir la metafísica no es ciencia. ¿Sí? Ahora, les voy a leer la primera línea del prólogo de este texto de Emmerich Koreth, Metafísica, una fundamentación metódico-sistemática. A ver, 1961, segunda edición 64. Este profesor, bueno, es SJ, no sé si alguien sabe a qué se refiere estas iniciales SJ, después del apellido del autor. Puede ser OFM, OOPP. Son las siglas de una orden religiosa. SJ significa Sociedad de Jesús, está en latín. OFM, Orden de Frailes Menores. OOPP, Orden de Predicadores. Los dominicos. ¿Sí? SJ son los jesuitas. ¿Ok? Ese es. Cuando hablamos de jesuitas, tenemos que pensar en Francisco Suárez. ¿Sí? En la Alta Escolástica hubo discusión entre tomistas y franciscanos. Por ejemplo, Santo Tomás versus Occam o Duns Scoto. Cuando se creó la Sociedad de Jesús por San Ignacio, los jesuitas tendieron a ser eclécticos, es decir, no alinearse ni con los tomistas ni con los franciscanos. Una tercera posición, como orden religiosa, ¿sí? Y seguramente esa es la posición que adopta Koreth. Koreth fue profesor de mi maestro, de otro jesuita en la PUSE, el padre Terán. ¿Sí? A ver, ¿y qué dice en el prólogo? Pongan atención, ¿sí? Koreth. A ver, esto es la Sociedad de Jesús, Societatis Jesu. ¿Sí? Prólogo, primera línea. La metafísica es una ciencia ya antigua y sin embargo siempre nueva. ¿Sí? La metafísica es una ciencia. ¿Sí? Cuarto ejemplo, aquí tengo otro texto. Me parece que les mostré en cuarto nivel, vocabulario filosófico. ¿Sí?
No. Fíjense, arriba dice profesores de la Sociedad de Jesús, facultad, de la facultad, perdón, de facultades filosóficas en España. Este es el volumen 1. El título de la colección es Suma de Filosofía Escolástica. Volumen 1, está varias y Metafísica General. Esto es del año 1964. A ver. Esta era del 61, era, ¿no? Ya hace mucho tiempo, 61, sí. Esto es, el autor de este texto es Clemente Fernández, ¿sí? Jesuita. Bien, ahora, el texto de metafísica es aproximadamente la mitad de todo este volumen, ¿sí? Desde aquí. Estamos página 461, hasta el final. Más de 850 páginas. Ahora, sección 1 dice sobre la existencia y naturaleza de la metafísica general. Y lo que quiere probar este señor es lo siguiente. Dice, además de las ciencias naturales y matemáticas, también filosóficas particulares, se da otra ciencia que considera el ente en cuanto ente. La misma idea de acá. Y se prueba a través de la silogística. ¿Ok? Bien. Luego, esto está en la sección 21. Sección 23, hay una examinación, dice, refutación de los adversarios. Y está aquí contra los que niegan el objeto de la metafísica, contra los que niegan la cognoscibilidad del objeto metafísico, contra los que niegan que la metafísica sea una ciencia posible. ¿Sí? Respuesta a objeciones. Es decir, están defendiendo racionalmente esta postura. ¿Ok? Y finalmente, entonces, tenemos dos escolásticos, dos neopositivistas, y finalmente uno que está influenciado por el Círculo de Viena. Este es Peter Strawson. ¿Sí? No sé si era de Cambridge u Oxford, es inglés. Ayer también era inglés. El título de este texto es los límites del sentido. ¿Sí? ¿Qué puede decirse con sentido y qué no? Pero obviamente desde fuera del positivismo. ¿Sí? Bueno, simplemente me parecía interesante mostrarles que hay un problema que tal vez podría ser motivo de preocupación al inicio de un curso de metafísica. ¿Sí? Hay quienes niegan la metafísica y otros que la afirman. ¿Ok? Voy a filmar ese video
que les ofrecí sobre cómo podríamos responder a esta pregunta. ¿Sí? No voy a repetir. Lo único que quisiera añadir es que este es un lindo problema, como por ejemplo para un seminario, o tal vez para un trabajo de graduación de la licenciatura nuestra, o para tesis de doctorado. Pero no le vamos a dedicar más tiempo a ese problema. ¿Sí? Me parece que problematizarnos por la cuestión de si la metafísica es posible o no, en vez de permitirnos ya lanzarnos de modo directo a los problemas metafísicos, nos aleja cada vez más y más, ¿sí?, de emprender esa investigación. Ahora, finalmente, algo que no puse aquí, quiero leerles un parrafito, son unas poquísimas líneas de El ente y su ser, de Lorenzo Peña, que tiene que ver con una predisposición que deberíamos nosotros adoptar para poder tener un contacto o un acceso al ser mucho más adecuado. ¿Sí? Lo que les voy a leer no es cuestión simplemente intelectual, sino habla de una postura, una actitud. ¿Sí? Escuchen, dice lo siguiente. Toda la actividad de razonamiento, de conjetura, aparte de que el conjeturar mismo ya es de algún modo un imaginar que viene a ser un contacto inmediato con el objeto, al menos en cierto grado no exiguo, de reelaboración teórica. Toda esa actividad es preparatoria para una autopresentación de ciertas verdades, no las mismas para todos, la cual es, a su vez, punto de arranque de nuevos esfuerzos raciocinativos. A ver, hasta aquí lo que dice Lorenzo es lo siguiente. ¿Sí? ¿Notaron una contradicción? ¿No? El razonamiento, el conjeturar, prepara la autopresentación de la verdad. Aquí hay una contradicción y que estaba explícita con dos palabras. ¿Sí? Por una parte se habla de razón, razonamiento, y por otra parte de autopresentación. ¿Sí? Cuando hablamos de razonamiento estamos hablando de premisas, conclusión. Extraída esta a partir de una regla de inferencia. Y por otra parte la presentación de la verdad por sí misma. Es decir, aquí hay una mediación y una inmediatez. Esto es hegeliano. Mediación e inmediatez. Esta idea de acá
Está en Cores. Él tiene un libro sobre la hermenéutica, con ese título. ¿Sí? Bien. Es decir, para que se presente la verdad, nosotros requerimos alguna actividad mental que prepare el camino para tener este resultado. Continúo, dice, claro que para que las verdades que así se autopatentizan y autorrevelan al sujeto sean más centrales y para que en y con ellas se autorrevele la verdad, con mayúscula, es menester que esa actividad raciocinativa sea llevada a un extremo, poniendo en tensión todas las fuerzas cerebrales que puede movilizar al sujeto y efectuándose de consuno con una autoconsagración del sujeto a la causa de la búsqueda de la verdad, con un amor encendido y puro a la verdad, con un despego de vanidades y superfluidades que distraen de la autoconsagración y subyugan la mente, sometiéndola a pasatiempos frívolos y a la falsedad. Ahí tiene que estar en la página 524-525. Bien, entonces, esta autopatentización de la verdad requiere una actitud por parte del sujeto, que va a facilitar una presentación de una manera más profunda. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces se habló de amor, pasión, empeño. ¿Ya? A ver, y la semana pasada les hice una pregunta que repetí 2 veces, creo haber sido el día lunes pasado. ¿Sí? Al final de la clase creo que les dije, les llamé la atención, o era al día siguiente. Les dije, les invito a sentir esto de acá. Amor y pasión. Es una invitación. Esto es un sentimiento. No tienen... A ver, podemos decir que hablar de amor no es lo mismo que hablar de intelecto o razón. Parece que hay alguna diferencia entre ambas cosas, ¿sí? Pero era simplemente una invitación o exhortación. ¿Ok? Voy a terminar esta primera hora insistiendo en esto de acá. Ustedes, ya como estudiantes de 4º año de filosofía o pedagogía de la filosofía, seguramente tienen muchas tendencias filosóficas, adoptan posiciones y que tienen creencias en el sentido de convicción. A propósito de esto, no sé si pasando a filosofía para niños, en la lección que tenemos esta semana, la creencia en un sentido epistémico significa convicción. No solamente algo que uno está considerando como una ocurrencia que se le viene, sino
algo de lo que uno está más o menos seguro de que así es. E incluso pueden ustedes estar predispuestos a defender esas creencias. ¿Sí? Ahora, ustedes tienen que, a través del curso, llegar a estas creencias, pero que sean propias de cada uno. O sea, no interesa tanto que ustedes conozcan qué dijo Aristóteles, qué dijo Bertrand Russell. La cuestión es qué piensa usted. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, tomen este estudio de un modo, si quieren ustedes, instrumental. ¿Sí? Recuerden, el objetivo es tener uno de los objetivos del curso, hemos señalado varios, tener una opinión personal razonada. Dialoguen, reflexionen, mediten, conversen para conseguir esto. ¿Sí? Y bueno, en la medida en que sea posible, traten de ver problemas metafísicos en la vida real. O sea, si ustedes estudian profundamente esta asignatura, entonces van a ver cómo casos, sucesos, hechos de la vida cotidiana van a ser mirados con una perspectiva ontológica. Y si ustedes logran hacer esa conexión entre ontología y vida diaria, si tienen ese destello de luz, apunten esa idea en el cuaderno. Porque estamos en algo que es lo más alejado de la experiencia. Pero si ustedes, como están dándole vueltas a los problemas, y es como ponerse unos lentes, y ven la realidad común y corriente detrás de esas gafas, hemos logrado internalizar la problemática y el mundo va a ser visto de otra manera. ¿Ok? Si es que el momento en que estemos tratando algún problema, yo por lo general trato de hacer siempre esa conexión con ejemplos prácticos. El día de ayer estábamos hablando del río Tomebamba, algo que vemos, ¿sí? Y a partir de eso, reflexionamos desde la ontología. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces un descansito, 10 minutos.